Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante. Les doy la bienvenida a una nueva clase asincrónica de la materia Psicología del Desarrollo Evolutivo 1, en este caso perteneciente a la licenciatura en Ciencia de la Educación de la Universidad del Salvador, en su Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social. Vamos a estar trabajando los últimos tres capítulos que entran para el primer parcial de la materia, correspondientes al libro de Papalia, Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia, capítulos 9, 10 y 11. En este caso vamos a abordar los contenidos propios de la segunda infancia que van de los 3 a los 6 años de edad, tomando tres aristas del desarrollo, que como bien les dije en clase y en el material asincrónico anterior, tienen una separación netamente teórica porque en la realidad del niño se dan las tres de forma sucesiva y solapada. Vamos a ver en el capítulo 9 desarrollo físico de salud, en el capítulo 10 el desarrollo cognitivo en la segunda infancia, para cerrar con el desarrollo psicosocial en el capítulo 11. Todos estos temas son los que vamos a trabajar en esta clase asincrónica para luego hacer una revisión conceptual en la clase de repaso, una revisión de carácter lúdico y abordando los dos casos que al final de esta grabación les voy a contar cuáles son, aunque uno ya lo trabajamos en clase. Siempre que hablamos de la segunda infancia, tal como les venía diciendo, el tiempo va desde los 3 a los 6 años. Es ahí donde se sucede el pasaje de la primera infancia que veníamos trabajando a la niñez, al infante como tal. En ese tiempo, de los 3 a los 6 años, se producen una serie de cambios vinculados a las relaciones, la manera de pensar, la corporalidad, todos los cambios que se suceden en el cuerpo y en sus características de personalidad como tal. Se empieza a construir un nuevo perfil, un nuevo niño en esta segunda infancia, donde tenemos un niño explorador que busca la comodidad y empieza a desarrollar de manera más potente o de manera más fuerte lo corporal y lo mental, de forma más rápida, o sea, con mayor velocidad en comparación a la lactancia y la primera infancia. Vamos a abordar ahora el capítulo 9, como les dije, el desarrollo físico en la segunda infancia. Ahí tenemos una niña que va a ir desarrollando su cuerpo a lo largo de los 3 a los 6 años en esta segunda infancia. Y vamos a ver qué cambios implica esta segunda infancia o qué incorporaciones implica. El niño empieza a controlar mejor el cuerpo, empieza a vestir, se empieza a duchar, empiezan a constituirse los diques psíquicos que les venía comentando, el orgullo, el asco, la vergüenza y la moral. Producto del contexto de la cultura y del entorno, el niño tiene mayor independencia. ¿Por qué? Porque se va a alimentar por sus propios medios en gran parte y va a poder conciliar el sueño. Pero la independencia, la alimentación y el sueño van a ir de la mano de el contexto donde el niño se incorpore como consecuencia del entorno donde se críe o de la cultura como tal. Si hablamos de cultura, hablamos del otro. Y si hablamos del otro, hablamos del vínculo y vamos a hablar de la interacción social, que en esta segunda infancia es clave. ¿Por qué? Porque el niño se va a ir comunicando paulatinamente y es una etapa previa a que el niño pueda recordar, pueda desarrollar la inteligencia y pueda alfabetizarse. Todo ese camino se va a dar en el ingreso a primer grado, más allá de el acceso al jardín como tal. El niño empieza a ser consciente de las diferencias de género de a poco. Empieza a constituir una idea, una representación de lo que es lo masculino y lo femenino. Y sobre la base de eso, después va a haber mayor rapidez en el proceso de el desarrollo corporal, la interacción social, la comunicación y los aspectos cognitivos. Ya va a haber una mayor fluidez en el desarrollo. Hay que tener determinados elementos en cuenta para eh, percatarnos si el niño tiene algún problema, que son los bien llamados factores de consideración o factores de riesgo. La salud bucal es muy importante en el cuidado de los niños, que los niños duerman bien, es decir, que establezcan buenos patrones del sueño, la nutrición y su correlato negativo que es la desnutrición, todo es producto del contexto del acceso a los recursos y de la cultura, la obesidad, también como producto de una mala alimentación. Papá le habla del terror nocturno, que es un elemento a tener en cuenta, que los niños no pueden conciliar el sueño como síntoma. Y después tenemos la enuresis y la encompresis, que es la incapacidad del niño para controlar esfínteres y orinar o defecarse en consecuencia. Enuresis y encompresis son eh,
dos problemas o dos síntomas que hay que considerar producto de que va a haber algún problema en el niño, tanto para la orina como para eh, ejecutar el sistema excretor o ir al baño a hacer caca, propiamente dicho. Tenemos que tener en cuenta cuatro situaciones respecto al desarrollo motor, en realidad son tres. Dentro del desarrollo motor tenemos dos tipos de habilidades asociadas a lo motor. Las finas, que tienen que ver con la coordinación ojo-mano, con los músculos chiquitos, o las gruesas, los grandes músculos, las piernas, las manos. Lo fino y lo grueso es muy importante para la motricidad fina y la motricidad gruesa y que se pueda manipular. Otro factor importante es la lateralidad, que ¿qué pasa? Es a los 3 años donde el niño elige una mano, derecha, izquierda, en la cual va a poder desarrollar un mejor manejo de una de las manos, entendiendo que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, mano derecha, si no pasaría lo contrario. Siempre la lateralidad del desarrollo motor tiene que pasar. El niño va a desarrollar mejor la mano izquierda o la mano derecha. Es ahí donde entran en juego los factores previos, como me gusta decir a mí, que estas habilidades motrices se den, son consecuencia de lo que pasó en la lactancia y en la primera infancia con esos primeros meses de desarrollo del niño, tal como vimos en el caso de Joao. Y ahí entran en juego los conocidos sistemas de acción. ¿Qué son los sistemas de acción? Es incorporar, sumar nuevas acciones, tanto corporales como motoras. Ya empieza a incorporar el niño sistema de acción porque empieza a entrelazar lo fino, lo grueso, empieza a trabajar diferente. Tenemos el ejemplo de cortar con tijera o atarse los cordones. Ahí los sistemas de acción van a empezar a ser más complejos. Y un ejemplo de habilidades motrices gruesas, todo lo que tenga que ver con la danza, el deporte, el fútbol, el hockey, todo lo que tenga que ver con las actividades más grupales y que tengan que ver con el manejo del cuerpo. Otro factor importante, como hablamos de los factores de consideración, es la idea de salud y seguridad. Es muy importante evitar las lesiones en el niño, claramente las muertes accidentales, por esto que hablamos de la violencia en clase, el tema del descuido, que las muertes accidentales también pueden ser por un descuido, y siempre hay que analizar la cuestión de la seguridad y de la salud pensando en los factores de riesgo, es decir, aquellas características del entorno que pueden afectar al niño de manera negativa y los factores de protección, que lo cuidan, lo protegen, lo acompañan de la mejor manera posible. Hasta acá, desarrollo físico y salud en segunda infancia. Ahora vamos a entrar al capítulo 10, que es el desarrollo cognitivo en la segunda infancia, donde nos vamos a meter con el pensamiento para que esa niña que está ahí en la diapositiva pueda bailar, jugar y procesar la información. Hay muchos enfoques desde la psicología para pensar el desarrollo cognitivo. El de Vygotsky, cuando hablamos de interacción social, el enfoque de procesamiento de información, como venimos trabajándolo con el desarrollo de la memoria, y el enfoque de Piaget sobre el niño preoperacional, que es propio de esta etapa. Entonces tenemos distintas miradas de distintos autores que hablan de estos enfoques. Tenemos al niño preoperacional desde Piaget, al desarrollo de la memoria desde el enfoque del procesamiento de la información y al enfoque de interacción social desde Vygotsky. Cuando hablamos de Piaget, vamos a hablar de un niño que oscila entre los 2 y los 7 años, coincide con la segunda infancia, que si bien Papalia lo establece de 3 a 6, acá lo abarcamos un poco más, pero habla del niño preoperacional Piaget, donde empieza a darse cuenta que puede expandir, que puede desarrollar el pensamiento simbólico, puede representar, esto que hablábamos de poder representar un objeto que físicamente no está, pero lo tiene en la cabeza y sabe que no existe, que está en otro lado. Bueno, eso es lo que se llama pensamiento simbólico o capacidad de representación, ya que la lógica aún no puede usarse. Entonces, si es preoperacional, es previo a las operaciones y es previo a la lógica. Pero el pensamiento simbólico, la representación, es el camino previo a eso. ¿Cuáles son los conceptos centrales de esta mirada de Piaget sobre el pensamiento preoperacional? Comprensión, juego simulado y función simbólica. La función simbólica es la capacidad que tiene el niño de usar las representaciones mentales. Palabras, imaginárselas. Árbol, por ejemplo. Son 5 letras. Y a su vez esas palabras o esas representaciones mentales se van a empezar a asociar a una imagen que es del árbol. Y asimismo, cada letra es un símbolo, es una letra justamente que juntas hacen al árbol. Y ahí hablamos de
significado y significante para el niño. Los números, las imágenes, todo eso es la función simbólica. Después tenemos el juego simulado, que tiene que ver con el juego que implica situaciones imaginarias, tal como pasa con los niños que juegan eh, con algún amigo que no está o con algún amigo imaginario, que es el ejemplo más claro. Y finalmente la comprensión. ¿La comprensión de qué? De identidades. Ella es Fátima, ella es Bernarda, ella es Josefina, él es Pedro. Va a empezar a entender las relaciones de causa y efecto al niño. Los números, va a poder clasificar por categorías paulatinamente y va a poder utilizar los símbolos. Vamos a ver tres ejemplos de comprensión, como para tener en cuenta. Ahí vemos una pelota, vemos un policía y vemos caramelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las identidades? Pedro, que pequeño, sabe que el profesor está vestido de policía, pero se sigue dando cuenta que sigue siendo su docente, Pedro. Entonces, eso es algo clave de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona cumple un oficio, que además de ser profesor es policía, pero por más que se disfrace, ¿sí? Suponiendo que sea una policía, sigue siendo su docente, por más que la persona esté disfrazada. O que sea profesor y al mismo tiempo sea policía o tenga algún otro tipo de disfraz. Luego tenemos las relaciones de causa y efecto. Si hay una pelota que se mueve, va a ser alguien que la haya pateado. Entonces va a haber una relación de estímulo-respuesta, porque alguien movió la pelota, entonces Sergio quiere ir a ver quién pateó la pelota, porque efectivamente se mueve. Y después tenemos el ejemplo del número, que es con Damián. Damián reparte caramelos y los reparte en partes iguales porque es generoso y trata de ser ecuánime o equitativo. Esto nos da la pauta de que el niño tiene un pensamiento preoperacional y que puede diferenciar al profesor disfrazado con su identidad, ver quién pateó la pelota con la relación de causa y efecto y ver quién tiene los caramelos diferentes o por partes iguales con la cuestión del número. Hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta que en el pensamiento preoperacional no están desarrollados del todo, que van camino a eso en la etapa siguiente. ¿Cuáles son? La irreversibilidad, cuando algo es irreversible, el niño piensa que no lo puede volver para atrás, no hay comprensión de que algo se pueda revertir al inicio. Eh, Juan piensa que se sirve el vaso, se toma el jugo y que no va a haber más jugo, pero se puede servir más. Entonces las capacidades de Juan no hacen que entienda que la propiedad es reversible o que se puede recuperar. Lo mismo la incapacidad para descentrar, cuando uno focaliza en un aspecto específico. Piensa que la hermana tiene más, se focaliza en el vaso, los vasos son diferentes, y Juan ve que la hermana tiene más y no entiende que se tiene que descentrar y que lo puede ver de otra manera. El animismo es el ejemplo más clásico, que es cuando hay un objeto inanimado y el niño le da vida a través de los dibujos. Es muy común la cara del sol, tal como figura ahí, eso es el animismo. Y finalmente la transducción, que es una lógica ilógica, como me gusta decir a mí, es un razonamiento sin sentido. Un hermano que se pelea con la hermana, supongamos, y después la hermana enferma, entonces piensa que le genera la enfermedad a la hermana por haberse peleado. Estos son cuatro aspectos que son de inmadurez, pero que hay que tener en cuenta para eh, ir trabajándolos y que se vaya avanzando en el pensamiento preoperacional. El enfoque del procesamiento de información o teoría de la mente trabaja al niño en su individualidad. El niño va a empezar a diferenciar lo real de lo fantasioso, lo real de lo imaginario, como quieran decirlo, o entre lo que parece ser y lo que efectivamente es, la apariencia y la realidad propiamente dicha. Empieza a haber un discernimiento, pero no todos los niños lo hacen igual o lo viven de manera igual. Por eso es muy importante la forma en la cual uno procesa la información. La idea es que la memoria se procese o ejecute su función de manera duradera para procesar la información con atención, velocidad y eficiencia. Es decir, procesar la información en el menor tiempo y de la mejor manera posible. La memoria tiene tres pasos para procesar la información en esta segunda infancia y en todos los órdenes. Codificación, almacenamiento y recuperación. ¿Cómo son estos tres pasos de la memoria? Cuando uno codifica algo, prepara la información, la guarda y uno la codifica sabiendo que a largo plazo la va a necesitar.
El almacenamiento, uno retiene la información una vez que está codificada y después la usa a largo plazo. Y cuando uno recupera, accede a un recuerdo, no sé, el martes pasado comí un bocadito. ¿Qué gusto era? Tenía chocolate y tenía arándanos. Uno recupera la información del almacén de memoria que tenía guardada porque en algún momento la codificó. Y a la larga uno prepara la información para poder almacenarla, recuperarla en el caso de que la necesite. Estos son los tres pasos de la memoria: codificación, almacenamiento y recuperación. Después tenemos tres tipos de memoria más allá de los pasos: la sensorial, la de trabajo y la de largo plazo. La sensorial tiene que ver con almacenar de entrada, de forma corta y por un tiempo determinado, la información sensorial: el olor de un perfume, ¿sí? De una comida, tocar algo rugoso o algo suave. Uno lo retiene en un primer contacto a corto plazo con ese tipo de memoria. La memoria de trabajo también tiene que ver con el corto plazo. Uno procesa información, retiene algunos datos para usarlos y después se los olvida. Sería la memoria a corto plazo. Y la de largo plazo sería como un gran Google Drive en nuestra mente, con un almacenamiento técnicamente ilimitado, donde uno retiene información por largos periodos de tiempo y se lo termina acordando. Otro concepto clave del procesamiento de la información es la bien llamada función ejecutiva. La función ejecutiva toma en cuenta el control siempre consciente del pensar, del emocionarnos y el de accionar para lograr algunas metas o resolver determinados problemas. Y ahí entra en juego la función ejecutiva central, que es todo lo que concentra la información de la memoria de trabajo, uno lo retiene y lo puede trasladar a la memoria a largo plazo, que es lo que van a estar haciendo ustedes con el parcial. Ustedes van a incorporar información con los dos casos, lo van a procesar y van a trasladar esa información para dar el examen grabado a la memoria a largo plazo para poder trabajar. ¿Sí? Es importante desde el enfoque del procesamiento de información el reconocer y el recordar. Si uno reconoce, identifica algo que vio antes. Uno vio un guante y se acuerda y reconoce ese guante y se da cuenta que falta el otro guante. El niño preescolar tiene esa fortaleza, la posibilidad de reconocer objetos. Y el recuerdo tiene que ver con reproducir el conocimiento pensando en la memoria. Uno describe el guante a alguien y es un aspecto a mejorar del niño preescolar. Uno recuerda, pero tiene que ir trabajándolo de los 3 a 6 años el tema del recuerdo porque está desarrollando la memoria. Ahora el niño tiene mayor facilidad para reconocer y no tanta facilidad para recordar. Y acá entran en juego las memorias tempranas: la genérica, la episódica y la autobiográfica. La genérica tiene que ver con generar guiones, que son esquemas generales. Cuando uno recuerda un suceso conocido y repetido, entonces lo usa como guía. Agarrar un vaso, agarrar los cubiertos. Y el comportamiento es guiado en función de las costumbres familiares. A tal hora se sienta a comer, el niño come de determinada manera y esos son los guiones. Son como los patrones o las representaciones que hacen a las costumbres familiares. Después tenemos la memoria episódica, que es la memoria a largo plazo, que es la que tiene que ver con qué, con el tiempo y el lugar. El niño de a poquito va desarrollando esta memoria episódica y se va a ir acordando en qué momento fue con el papá a la plaza, en qué momento fue a comer con la mamá, en qué momento fue a la escuela. Y es un tipo de memoria episódica la autobiográfica, cuando hablamos de sucesos específicos de la propia vida. Es un subtipo de la memoria episódica. Cerramos con procesamiento de información, nos metemos con el otro modelo que es la interacción social, que ya lo venimos trabajando, que es la teoría sociocultural de Vygotsky. Los niños, sobre la base de los tres tipos de memoria que les dije, voy a focalizar en una que es la autobiográfica y la episódica, empieza a colaborar con sus progenitores a medida que hablan de eventos compartidos. El niño empieza a relacionarse con la cultura, con el entorno, con los padres, pero a su vez necesita de la participación guiada para poder encararlo. Y ahí entra en juego esta participación guiada, o como Vygotsky le dice, el andamiaje verbal. El adulto guía al niño para que pueda concentrarse, organizar sus recuerdos y compartir lo que el adulto recuerda con lo que el niño recuerda. Empieza a guiarlo en este proceso de andamiaje verbal. Los niños van a empezar a organizar los recuerdos según los comentarios de su cultura, de su contexto. Los niños son un producto del entorno familiar, como les vengo diciendo. Los hijos son los síntomas de los padres. Y tenemos que tener en cuenta que el contexto influye en la capacidad de recordar de esos niños. Por eso es importante la guía del adulto,
o sea, la participación guiada, el andamiaje verbal y la cultura y el contexto para que ese niño pueda recordar efectivamente lo que le pasa. Ahora bien, para poder recordar lo que le pasa, tiene que haber desarrollado algo. ¿Qué es ese algo? El lenguaje. Hablamos de gramática, hablamos de pragmática, pero también hablamos de vocabulario. Uno necesita desarrollar el vocabulario, incorporar el lenguaje, estar atravesado por el lenguaje, como diría Lacan, para desde la gramática empezar a crear oraciones, diferenciando el yo del no yo, del tú o el vos o del nosotros. Para eso está la pragmática y el lenguaje tiene que estar atravesado por eso. Y para eso también está la pragmática, que es el conocimiento para poder utilizar ese lenguaje. Necesito esto, busco lo otro. El poder saludar, el contar un chiste, el poder hacer un pedido. Tal como vimos en el caso de Joao y lo vamos a ver con el niño desafiante, impulsivo desafiante que le puse Eric para cambiarle el nombre. En el primer caso hay demoras en el lenguaje, potenciales, y en el segundo vamos a ver que, por algo se llama el niño impulsivo desafiante, genera todo el tiempo confrontaciones con los demás. Todos esos pasos de gramática, de pragmática, de poder ver las demoras y la incorporación del vocabulario van a preparar al niño para su alfabetización. Y acá entran en juego tres conceptos que son claves: el habla social, el habla privada y el mapeo rápido. El habla social tiene la finalidad de que el que escucha al niño sea comprendido. O sea, el niño busca ser comprendido cuando el niño habla. Después tenemos el habla privada, que es la famosa introspección. Uno habla en voz alta con uno mismo sin intención de comunicarse con los demás. El niño suele hablar en voz alta, pensar en voz alta, hablar en voz alta para comunicarse. Tiene que ir desarrollando la capacidad de introspección. Y finalmente tenemos el mapeo rápido, que es un proceso por el cual el niño incorpora el significado de una palabra luego de incorporarla dos veces. Cuando el niño se da cuenta de escuchar y de incorporar una o dos veces eso que está escuchando, hace como un screen rápido, un sondeo, y puede incorporar esa palabra o utilizarla, siempre producto del contexto. Por eso tenemos el habla social, que es la búsqueda de que el niño cuando habla sea comprendido, el habla privada, que es esta habla en voz alta, sin intención de comunicarse con el otro, y el mapeo rápido, que tiene que ver con la absorción de una nueva palabra luego de escucharla unas dos veces cuando escucha las conversaciones del niño. Y para ir cerrando este material asincrónico y cerrar los contenidos para el parcial, tenemos el desarrollo psicosocial en esta segunda infancia, que entra en juego acá el tema de los vínculos, tal como vemos en la niña saltarina. Acá tomé a Alicia en el País de las Maravillas, porque es lo que le pasa al niño en su desarrollo psicosocial. Paparia lo plantea. Plantea la pregunta: ¿quién soy yo? Ese es el gran enigma. Es lo que pasa con el niño en la segunda infancia, en la construcción de la identidad. Ese es el gran enigma que tiene el niño. ¿Cómo lo define Papalia? Como el proceso perpetuo de conocerse uno mismo. Uno todo el tiempo a lo largo de la vida se va conociendo, va a ir cambiando, va interactuando. Imagínense que de adulto pasa eso. En la segunda infancia de 3 a 6 años, este quién soy yo va a estar presente todo el tiempo. Tomando el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, el conejo blanco, el gato que le está girando la cabeza, tenemos que empezar a construir la propia imagen de los 3 a los 6 años. Y ahí entran en juego dos conceptos, justamente: la autodefinición y el autoconcepto. Este último, el autoconcepto, es la imagen que vamos a ir desarrollando de nuestras capacidades y nuestros rasgos. Uno empieza a construir representaciones, ideas, perspectivas, creencias, patrones sobre uno mismo. Sin embargo, esto se va a empezar a consolidar en la segunda infancia, pero empezó antes, empezó en la primera infancia. Y finalmente la autodefinición, que son características que uno utiliza para describirse a uno mismo y están ligadas al autoconcepto. Si yo digo soy lindo, soy feo, soy bueno, soy malo, estoy autodefiniéndome sobre la base de lo que yo estoy percibiendo como autoconcepto. Entonces ahí entra en juego el autoconcepto, pues yo voy a definirme a mí mismo en función de las construcciones cognitivas, de las creencias o de los esquemas que yo tengo para poder definirme. O sea que el autoconcepto es la base de la autodefinición. Y ahí tenemos en juego dos etapas conectadas. Estas dos que les decía, para el autoconcepto tiene que darse primero y después se tiene que dar la autodefinición. Primero la autodefinición, no. Primero el autoconcepto. Primero me represento a mí mismo
y después sobre la base de eso me autodefino. Y entran en juego dos etapas, eran estas que les decía. Pero empiezan a producirse las representaciones individuales. Soy muy fuerte, soy muy débil. Una vez acompañé a un nene en una escuela que decía, soy un tarado, no sirvo para nada, nadie me quiere. Él se definía, se autodefinía, pero todo partía de la creencia que tenía sobre él mismo, que era el autoconcepto. Y conectado a esto del mapeo anterior sobre incorporar las palabras una vez que las escucha una o dos veces, tenemos que tener en cuenta que surgen los mapeos representacionales. Pero es del todo nada. Corro rápido, subo alto, soy fuerte, pateo la pelota. A todo o nada, no hay un punto medio. O es blanco o es negro. No hay grises o matices posibles al momento de definir algo. El desarrollo psicosocial toma conceptos que son centrales. La autoestima, la capacidad cognitiva, un concepto de Freud que es el yo ideal y el yo real, y la tercera etapa de Erickson que es iniciativa versus culpa. Arranquemos con el yo real y el yo ideal que son claves. El yo real es el que uno es el que va construyendo en esa primera infancia y se consolida en la segunda infancia y se expande en la adolescencia. Y el yo ideal es a lo que yo aspiro, es lo que yo querría ser en comparación a lo que yo soy, que es el yo real. El niño se empieza a describir a sí mismo, tal como dijimos, autodefinición y autoconcepto. Empieza a incorporar esa capacidad cognitiva de poder describirse a sí mismo. Y empieza a construir su autoestima, que es una parte evaluativa del autoconcepto. Cuando uno se describe y se dice, soy muy lindo, soy muy fuerte, soy muy inteligente, tengo la autoestima alta. Ahora, si digo todo lo contrario, la tengo baja a la autoestima. ¿Por qué? Porque mi evaluación sobre mí mismo es negativa. El niño empieza a jugarse a sí mismo respecto de lo que vale. Eso también es importante analizar eso. Finalmente tenemos iniciativa versus culpa, que es otra de las dicotomías de Erickson, como lo venimos viendo. El niño empieza a tomar iniciativa o a sentirse culpable y empieza a plantear y a hacer actividades. Si las plantea tiene iniciativa, si no las hace, se subyuga, se hunde en los conflictos del yo y empieza a tener culpa. Dentro del desarrollo psicosocial hay varios enfoques, yo tomé dos que están conectados, que es el psicoanalítico uno con Freud y el sociocognitivo. El niño empieza a socializar y empieza a incorporar los roles de género socialmente establecidos de los niños juegan con autos, las niñas con muñecas, los niños se visten de azul o de otros colores, las niñas se visten de rosa. Esta cuestión de los roles de género que se incorporan en la primera infancia dependiendo del contexto y de la cultura. Y los ejemplos clásicos porque es lo que sucede. Y finalmente el enfoque psicoanalítico plantea el concepto que está conectado al yo ideal y al yo real, que es la identificación, que es cuando el niño adopta características, aptitudes, valores y comportamientos del progenitor del mismo sexo. Se identifica en ese complejo de Edipo con el padre o con la madre en consecuencia. ¿Por qué es importante la socialización? Porque le permite al niño relacionarse en esa segunda infancia y más adelante en la tercera, que se va para el segundo parcial, el vínculo con la familia, con los pares y con la cultura. Y ahí entra en juego dónde empieza la socialización, que empieza la lactancia, en esta comunicación, en esta regulación entre el niño y, o la niña y la madre. El niño en ese proceso de socialización va a incorporar normas y pautas de conducta respecto de lo que se tiene que hacer y respecto de lo que no, lo que está permitido y lo que está prohibido. Ahora, cuando socializa, el niño socializa de una manera específica. ¿Cómo lo hace? A través del juego. El niño a través del juego empieza a explorar y empieza a conectarse con el entorno y con sus propias capacidades corporales. Empieza a dominar su propio desarrollo, sea físico, cognitivo, el desarrollo motor y es muy importante para su desarrollo psicosocial, porque el niño empieza a estimular los sentidos, ejercita los músculos, empieza a controlar el cuerpo y empieza a hacer el desarrollo de las habilidades motrices finas, toda la coordinación ojo-mano también. El trabajo del niño es el jugar, decía Freud. ¿Por qué? Porque tiene una complejidad cognitiva alta y es una dimensión social. El niño necesita sociabilizar y relacionarse con el otro para ir incorporando esas reglas o esas pautas del proceso de socialización. Ahí entra en juego justamente el carácter exploratorio de lo lúdico. ¿Por qué? Porque es necesario ser autónomos y libres para jugar, no los juegos reglados. El niño tiene que explorar
los objetos, tocarlos, para ir desarrollando sus habilidades, tanto motrices como cognitivas como físicas. Y su desarrollo psicosocial también. Y ahí entran en juego los 4 tipos de juego, valga la redundancia. El funcional, el constructivo, el dramático y los juegos formales con reglas. ¿Cuáles son los 4 tipos de juego que plantea Smilansky en el libro? El juego funcional, el constructivo, el dramático y los formales con reglas, tales como les decía. Va de la menor complejidad cognitiva a la mayor complejidad cognitiva. El juego funcional tiene que ver con el juego locomotor, tal como se mueve el muñequito ahí, ese movimiento muscular repetitivo. Ese juego locomotor, ese juego con el cuerpo. Después tenemos el juego constructivo, que es el famoso juego con objetos. El niño agarra materiales y forma algo. Por ejemplo, puede armar una pieza de rompecabezas sin saber las reglas, o los juegos de encastre. Tenemos el juego dramático, que el juego dramático tiene que ver con los juegos de fantasía, mi amigo imaginario, me imagino que soy astronauta, que soy policía, que soy eh, comandante, que soy un superhéroe. Es un juego dramático, dramatiza situaciones. Y a nivel cognitivo más complejo son los juegos formales con reglas, que es cuando el niño empieza a incorporar procedimientos, reglas, normas para poder jugar y conoce los castigos. Por ejemplo, el juego de la vida, serpientes y escaleras, eh, en un nivel más evolucionado el TEG, si se quiere. O Ludomatic, se me cayó fuerte el DNI, pero tiene que ver con eso. Saliendo del juego y entrando propiamente en la crianza infantil, hay ciertos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Estos 6 conceptos son los que están acá. La disciplina y sus elementos, el concepto de agresión psicológica, la afirmación de poder, el retiro del afecto y la inducción. Los niños necesitan disciplina porque tienen que tener un encuadre, pero si uno se excede, termina generando un descuido, termina generando un abuso físico si soy violento. Entonces, la idea de la disciplina es poder generar el autocontrol y que los niños puedan manipular sus impulsos y entender hasta dónde pueden llegar, hasta dónde lo permitido y hasta dónde no se puede. Uno puede reforzar positivamente algo, darles un premio a los niños si hacen algo, o castigarlos, evitando el castigo corporal, como bien lo describe el libro, como una forma de maltrato físico. Entra en juego la agresión psicológica. La agresión psicológica es el ataque de palabra por parte del padre o de la madre o algún progenitor, que eso genera daños irreparables en el niño y daños psicológicos que a la larga uno los ve como adulto. También está el retiro del afecto, cuando el niño es aislado, ignorado, o los padres muestran desagrado por ese niño. El retiro del afecto es algo que está emparentado con la agresión. El retiro del afecto es una forma de agresión también. Inducirlo al niño a que haga algo, a que lave los platos, a que acompañe, a que acomode los juguetes, a que se quede en silencio. Es importantísimo desalentar el comportamiento indeseable. ¿Por qué? Porque cuando uno afirma el poder lo tiene que afirmar desde lo verbal, evitando ser violento, evitando el castigo corporal. Diana Bumbridge habla de 3 estilos de crianza infantil: el autoritario, el permisivo y el autoritativo. Los primeros 2 son los extremos. El autoritario ya es severo, hay control, hay obediencia, es bien vertical. El permisivo es más blando. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre el autoritario y lo permisivo. Si uno es muy permisivo es muy blando. Entonces el niño se tiene que autorregular, que autoexpresar. Por eso es tan importante el punto medio, que es el autoritativo, que no es ni autoritario ni permisivo. El niño debe ser respetado en su singularidad, saber marcarle un encuadre e inculcarle a ese niño valores sociales para que a la larga sea un adulto que pueda amar y trabajar, como diría Freud. Esos son los indicadores de una persona sana. Dentro de ese juego tenemos el altruismo, la conducta prosocial y la autoeficacia. El altruismo es poder ayudar a los demás sin ninguna expectativa de recompensa. Eso es muy importante. Tenemos la conducta prosocial, que es cualquier conducta voluntaria que tiene como objeto ayudar a otros, ser generoso. Y luego tenemos la autoeficacia, que es cuando el niño tiene la capacidad de dominar los desafíos y alcanzar las metas, puede lograr los objetivos de forma autónoma. ¿Por qué?
porque hubo un adulto que lo pudo guiar antes para poder hacer las acciones. Y después tenemos tres tipos de agresiones, como están bien ejemplificadas ahí. La instrumental, la explícita y la relacional. La niña le está sacando el peluche a la otra. Es un comportamiento agresivo que se utiliza como un medio para lograr una meta, que es sacarle el peluche. La agresión explícita va y le pega a la niña, se dirige al objetivo. Y finalmente la agresión relacional, que tiene que ver con maltratar al otro, interferir en los vínculos y afectar el bienestar de una persona o su reputación. Puede ser abierta o disfrazada o encubierta. Ahí tienen tres ejemplos de agresión, que en parte lo van a poder encontrar en el segundo caso de niño impulsivo y desafiante. Hasta acá los contenidos que van para el parcial. Vamos a analizar en la clase presencial los dos casos. El de lactancia de primera infancia, que es el de Joao, que es el de acompañamiento terapéutico madre-bebé, el paper de Brasil, y el caso Eric, que es el niño impulsivo desafiante, que es el de la segunda infancia. Recuerden que va de los capítulos 1 al 11, se van a tener que grabar y articular la teoría, como venimos trabajando en formato taller, con los contenidos de la materia. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La teoría la tienen que ver en los casos, en el de madre bebé, el de Joao, y en el del niño impulsivo desafiante. Y para cerrar, voy a tomar una frase de Don Bosco, que dice así: para ejercer una influencia benéfica entre los niños, es indispensable participar de sus alegrías. Para que haya un adulto sano, tiene que haber padres con influencias benéficas que hayan participado en nuestras alegrías, en nuestra primera, segunda, tercera infancia, en la adolescencia y también en la lactancia. Hasta acá la clase asincrónica. Con esto terminamos de trabajar los contenidos para el primer parcial. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de verlo. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima clase.